¿de qué depende? Depende de qué tan junto, qué tan ligado está el sarmiento a la vid. Un sarmiento es como una ramita. Voy a tomar, por ejemplo, luego lo arreglamos. Esta ramita tiene sarmientos. Los sarmientos vienen a ser otras ramitas más pequeñas que se desprenden de él. Para que un sarmiento tenga vida, necesita estar unido al tallo. Si el sarmiento se quiebra, se rompe, se rasga y pierde su unidad con el tallo, el sarmiento se seca y ya no sirve, ni estética ni productivamente hablando. Dios tiene aquí en este lugar y en todas partes una iglesia, ¿verdad? Con diferentes características, y mientras nosotros permanezcamos unidos a la iglesia, a su visión, a sus retos, a sus metas, al deseo de Dios para esa iglesia, porque yo creo que Dios tiene un propósito particular para cada iglesia, ¿verdad? Dios tiene así como hay un propósito general que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, también hay diferentes propósitos para diferentes iglesias por diferentes circunstancias. Por ejemplo, la iglesia en América Latina es llamada a ser una iglesia que además de la labor espiritual haga una obra social. Es inconcebible pensar en una iglesia que cumple cabalmente el evangelio en América Latina si no tiene una proyección social. Porque así como Dios quiere que nosotros alimentemos el espíritu, Dios quiere que también nosotros alimentemos, o en el caso de las iglesias en América Latina, el estómago de los niños que no tienen hambre. Ese propósito puede cambiar un poco con iglesias en Europa o en países desarrollados o en los Estados Unidos, donde la mayor parte de esos beneficios están cubiertos, ya sea por el gobierno, ¿verdad? O por diferentes organizaciones que se encargan de proveer todas esas cosas, como el welfare, como el WIC y otros programas, muchísimos programas que hay en este país. Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en los países industrializados, la gente tiene más conflictos de carácter moral, espiritual y emocional. Aquí es donde comenzó la enfermedad del estrés, donde se hace más notoria la soledad, donde la depresión se vuelve la palabra del día, la palabra que se acostumbra, o la confusión. Entonces Dios nos trae y nos da un propósito general que es predicar el evangelio, pero aparte de ese propósito general, Dios nos da un propósito específico para que traigamos sanidad al alma de las personas solas, de las personas deprimidas, de las personas angustiadas, y el Espíritu Santo nos equipa para que cumplamos ese propósito. Y así cada iglesia en el lugar donde está tiene un propósito particular. Entonces, un sarmiento que está unido al tallo es un sarmiento que está vivo. Pero cuando ese sarmiento se desprende del tallo, ¿qué pasa? Se seca. ¿Y qué pasa si lo dejamos ahí? Estorba el crecimiento de los demás. Entonces el jardinero sabe que tiene que cortarlo. Y ese proceso no necesariamente es bonito. Hace un par de años atrás teníamos unos arbustos nosotros al lado del driveway de acceso al garaje en mi casa, y un amigo que tengo llegó y los podó, pero con misericordiamente, ¿verdad? Y cuando llegamos Charito y yo y vimos los árboles, se miraban fatales, ¿verdad? Antes de eso estaban llenos así aparentemente de hojas y de vida y de ramas. Y cuando mi amigo fue, que no sé si actuó como mi amigo o mi enemigo en ese, porque los agarró como enemigo a los arbustos, ¿verdad? Y les cortó todo. Durante todo el invierno se vieron fatales, se miraban feos. Pero ¿qué pasó en la primavera o al comienzo de la primavera? Empezaron a reverdecer con más fuerza y a echar nuevos brotes y nuevos sarmientos, y aquello que se había quedado que parecía una carnicería, ¿verdad? De repente empezó a tomar forma y follaje y se puso bonito. Dios en su iglesia
Y no me refiero solamente a nosotros, en las iglesias en el mundo, o en su iglesia a nivel general, igual tiene un tiempo de poda. Y él lo dice aquí. Y todo pámpano que se seca es cortado, es quitado, es echado a un lado porque se desprende del tronco y en vez de ser bendición, con todo respeto, estorba. Así que lo quita. Ese es el caso negativo, lo dice ahí la Biblia. Y creo que es la mejor forma, porque eso deja un espacio para que las ramas pequeñitas, verdes, que quizá no están tan desarrolladas, pero que están verdes, puedan tener espacio donde crecer. Eso es un proceso natural. Al principio se ve un hueco, pero en la medida que los otros, que los que quedan, que los que están pegados al tallo crecen, en esa medida ese hueco se va llenando. Pasa muchas veces como mis arbustos, que al principio se miraban fatales, pero eventualmente los nuevos brotes tomaron su lugar correcto y las cosas cambiaron. Ese es el ejemplo negativo, y ese ejemplo se sigue dando y sigue pasando, no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias alrededor del mundo. Luego hay un ejemplo positivo. El sarmiento está aún vivo y sano. Como dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué dice? Lo corta, y todo el que da fruto, ¿qué hace? Lo poda para que dé más fruto. El segundo ejemplo positivo en esta historia es el sarmiento que está vivo y que está sano, por lo que es podado. Ya este contraste nos enseña dos cosas. Nos enseña que cuando Dios viene con la tijera, no es para destruirnos, no es un acto invasivo de destrucción. No, mire, no confunda el proceso natural de Dios para hacer que su pueblo crezca con el proceso de Dios de podar, de limpiar su iglesia de aquello que no va a ser productivo, hacerlo a un lado, y de podar aquellos que aunque están dando fruto, necesitan ser podados. La poda no es un acto hostil, ¿verdad? No es un sentimiento de enojo de Dios contra su pueblo. El viñador simplemente espera más todavía de esa ramita, ¿verdad? El viñador espera todavía mucho más. Él sabe que puede dar fruto, tiene confianza en esa ramita y por eso la poda. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Cuando Dios interviene en nuestra vida para quitarnos cosas que nos duele que nos quite, no quiere decir que está irritado con nosotros. Simplemente espera más de nosotros y sabe que como una rama pegada al tronco somos capaces de dar más fruto del que todavía estábamos dando, ¿verdad? Él sabe que si no nos poda vamos a echar mucho más brotes, pero de tal forma que se pierde la calidad de la uva. ¿Sabe que los viñadores podan aún los sarmientos sanos? Porque si no los podan inteligentemente, echan muchas ramas. Y entonces nacen muchas más uvas, pero de mala calidad. Y cuando hacen el vino, se siente en el final del producto. Entonces lo poda para que en vez de usar la fuerza para crecer más ramas, usa la fuerza para que el fruto sea de mejor calidad, para que el fruto sea más saludable y que finalmente el producto, verá, final, valga la redundancia, sea de mejor calidad. Lo mismo Dios hace en estos días y lo seguirá haciendo, no solamente en Centro Cristiano. No, mire, yo tengo muchos años con mi esposa de estar en esto y lo hemos visto muchas veces, y cada vez que lo hemos visto es doloroso, y no falta quien empiece a ver el juicio de Dios equivocadamente. No, yo creo que de todas estas cosas podemos aprender y debemos entender que hay un propósito de Dios en la